siempre que toquemos estos temas, que el hecho de que el presupuesto sea la ley madre, la ley de leyes, tiene una vinculación directa con que en él se plasman lo que son las políticas de gobierno. Leyéndolo al presupuesto, estudiando el presupuesto, uno puede saber qué tipo de políticas públicas se aplican. Alberdi, parafraseando a Alberdi, decía que cuando se traslada en el presupuesto la verdad, podemos saber dónde estamos, dónde está el gobierno y hacia dónde va. O si se encuentra ciega y no sabe dónde está. En particular, en las clases del posgrado, a mis alumnos siempre les digo que cuando se analiza un presupuesto, se estructura un presupuesto, es fundamental hacer un balance de la gestión en la que uno se encuentra, ver las ejecuciones presupuestarias y en función de eso diagramar la política pública para el próximo ejercicio. Obviamente que esto está íntimamente vinculado con considerar y saber que el presupuesto no es un simple Excel, no es un papel en el que se traducen números, sumas y saldos. Y este es el mal que estamos viviendo, lo vivimos no solamente en la provincia, sino en la nación, el hecho de creer que en el Estado uno analiza Excel, sumas y saldos. Tenemos que entender qué significa cada uno de estos números. Podemos leer también cuál es el balance de este ejercicio y tratar de entender que los ingresos y gastos no los debemos calzar porque sí, como decimos los contadores. Debemos entender que si tenemos previsto un superávit, ¿para qué queremos endeudarnos? Debemos entender también que cuando se toma el nuevo presupuesto, se ejecuta el presupuesto y se elabora el próximo, si se da un incremento proporcional en cada una de las áreas, uno puede llegar a la conclusión de que el gobierno está muy conforme con las políticas que viene aplicando. Debemos entender que muchas veces confundimos lo que es pagar salarios con paz social. Hay una serie de parámetros que se vienen dando en esta provincia, que están en el discurso y quizá en el convencimiento del gobierno provincial. Están convencidos que las cosas se vienen haciendo muy bien. Cuando uno grafica este tipo de cuestiones, no trata de ser demagogo, ni mucho menos, ustedes saben que no lo soy, pero sí me parece que el cuerpo merece una autocrítica y analizar la composición del presupuesto implica analizar cuáles son las políticas públicas que se vienen desarrollando en la provincia de Tucumán. Y en este sentido, obviamente que no puedo explayarme sobre todo el presupuesto, pero sí quiero destacar algunas consideraciones. El hecho de que este presupuesto prevé un superávit financiero millonario, un poco más de 46 millones de pesos, particularmente lo considero totalmente insensato. El hecho de prever un superávit implica que, haciendo un análisis de la cuenta ahorro-inversión desde el punto de vista financiero, le sobran al gobierno provincial 46 millones y no saben qué aplicarlo. Me parece que esto habla a las claras también de no conocer cuál es la realidad de los tucumanos. Si nosotros tenemos un presupuesto proyectado para el 2019 donde se da un incremento proporcional en todas las áreas, hubiese sido interesante que ese superávit fiscal, ese superávit financiero, se aplique en alguna área, porque en definitiva eso demostraría, entre otras cosas, que existen prioridades en la gestión de gobierno. Insisto con el Excel, no es calzar números, sino saber cuál es la realidad que vive el pueblo. Una de las ideas, me parece que hay cuestiones que son sensibles, como el caso de la seguridad. Podría el gobierno, en este caso, en la elaboración, haber aplicado ese superávit a fortalecer el área de seguridad. Está claro que el presupuesto es siempre un barómetro claro para medir el grado de sensatez de la aplicación de las políticas públicas. Y me parece insensato, en este caso, prever un superávit sabiendo de las necesidades que tienen todos los tucumanos. Pero tampoco quiero achacarle toda la culpa al gobierno provincial o decir que no hace absolutamente nada. Del caso de seguridad,
sí podemos decir que se hacen cosas, está claro. De hecho, recurrió a la creatividad, como siempre lo hace, del pan y circo, y por ejemplo el día de mañana se realiza un festival policial, donde quien lo subvenciona, lo paga, la auspicia es el gobierno provincial, es decir, con fondos públicos, con todos los fondos públicos que están previstos en el presupuesto. O sea que sí hay una preocupación por el tema de la seguridad, por lo menos tenerlos contentos los policías. La verdad que eso sí lo quiero destacar y no es chicana, sí me parece una bofetada para los tucumanos. El hecho de considerar que hay un status quo en las políticas públicas tucumanas desde el gobierno provincial, particularmente lo considero que está claro y eso tiene una íntima vinculación con que nuestra máxima autoridad administrativa, la mayor cantidad de tiempo de su gestión haya estado en el exterior o constantemente esté viajando a la provincia, a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cuando uno no tiene pertenencia, se aleja y generalmente la distancia nos da una sensación de que las cosas allá a lo lejos están mucho mejor de las que realmente están. Y no estamos percibiendo los graves problemas que viven los tucumanos. Quizás el gobernador se lleve de las imágenes que quiere vender Tucumán a través de las publicidades de turismo que hacen los distintos aeropuertos, y esa sea la imagen que él tiene de Tucumán. Y esa no es la realidad de los tucumanos. Hay cosas que están arraigadas y que son gravísimas, graves desde el punto de vista estrictamente técnico y conceptual. Hace un par de semanas notificaron que se suspendían los vuelos a la provincia de Tucumán de San Pablo y de Santiago de Chile. Muy libre de cuerpo, la verdad, y en el discurso un funcionario provincial explicaba que esto se debe, obviamente, una vez más, a la crisis y a la mala política económica que lleva el país. Yo le puedo decir que, en particular en este tema, se ve graficado una vez más la falta de política pública. Y queda representado y graficado que no se desarrolla una política en materia de turismo. La sesión pasada aprobamos 15 millones de pesos para un organismo, una ONG, una organización intermedia de la sociedad rural, para que pueda hacer un salón de fiestas. Y entre los argumentos, el argumento principal era que Tucumán tiene un perfil turístico y lo que pretendía era incrementar ese perfil. Bueno, sí le puedo decir que la verdad que al haberse suprimido estos vuelos, queda claro que el único perfil turístico que tiene Tucumán es de los propios tucumanos que se van fuera de la provincia y fuera del país. Porque en un sistema de devaluación de este país, donde se devaluó el 100% de nuestra moneda, deberíamos reescribir los libros en materia macroeconómica, porque debería haberse dado el efecto totalmente inverso. Deberían haberse reforzado los vuelos a la provincia de Tucumán, donde provengan los turistas del extranjero y puedan aplicar sus dólares o su moneda y la apliquen en la provincia de Tucumán. Queda perfectamente demostrado que no hay política en este sentido. Esto es solo un ejemplo de las cuestiones. Cuando analizamos lo que es el presupuesto en general, vemos que solamente se fundamentó lo que son los recursos propios. Qué buen tema, la verdad, que le dediquen la fundamentación a lo que es cómo está estructurado los recursos propios en la provincia de Tucumán. Y en esto sí me quiero detener, porque constantemente ustedes escuchan mis críticas en este recinto, y la verdad que analizando el presupuesto podemos sustentar esta crítica, y cuando les digo que Tucumán cada vez recauda peor, está perfectamente graficado en la ejecución del 2018 y lo que proyecta para el año 2019. El año pasado, en este recinto, se incrementó la alícuota de ingresos brutos en 42,85%. Analizando la recaudación de este periodo 2018, tiene un incremento promedio de 35,62%. ¿Esto qué quiere decir? Está perfectamente demostrado, y lo vemos en los números, que a medida que aumentamos la presión fiscal, lo único que hacemos es cada vez recaudar menos. Y esto sin considerar que más del 80% de la recaudación de la provincia se da a través de tributos indirectos. Y cuando hablamos de tributos indirectos, hablamos de la incidencia real que tiene la inflación sobre los mismos, obviamente sobre los precios, y si yo recaudo sobre el monto facturado, la incidencia es directamente proporcional. Es decir, que si tenemos una inflación
en el orden del 40% anual, vemos que la recaudación de la provincia disminuyó sustancialmente desde el punto de vista comparativo. Lo que sí incrementó es el costo fiscal. Y el costo fiscal tenemos que entenderlo y saberlo, que es lo que deja de percibir la provincia en materia de algunas promociones que realiza desde el punto de vista económico, de exenciones a algunos contribuyentes. Lo que vemos, en definitiva, es que esta política de favorecer a algunos amigos, lo único que hace es incrementar este costo fiscal, pero lejos está de promover la actividad y mejorar y fomentar la instalación de pymes y de inversiones en la provincia. Mire lo que decía, no un economista, sino releyendo, la verdad que el Príncipe de Maquiavelo decía que el príncipe debe estimular al ciudadano. El temor de los tributos no debe impedir a aquel abrir un comercio. Bueno, lo que ocurre en la provincia de Tucumán hace 15 años es que lo único que se hace en materia tributaria es infundarle temor a los comerciantes que están y, por supuesto, no puede alentar bajo ningún punto de vista la llegada de nuevas inversiones. En otro de los ítems que podemos analizar, vemos lo que es el personal, el gasto en personal de la provincia. Se incrementan la planta permanente en aproximadamente 1.326 cargos más. Todavía no podemos saber la cantidad de empleados que hay en la provincia de Tucumán, de empleados públicos. Eso acrecentado y agravado por el hecho de que en este presupuesto, una vez más, no están los datos y los números de las comunas rurales. El año pasado, en esta casa, el ministro de Economía sostuvo que el 85% del presupuesto estaba destinado a sueldos, a salarios, y el 15% restante a gastos corrientes. Ahora veo, porque no lo escuché la verdad en la reunión, que lo haya manifestado, que solo el 70%, solo entre comillas, el 70% del presupuesto está destinado a salarios. Lo que sí me llama la atención es que me dediqué a estudiarlo, el presupuesto, y ver dónde habían ido esos 15 puntos que dejaron de aplicarse a salarios y en qué área del presupuesto, en qué lugar estaba graficado esos 15 puntos. Obviamente, si vemos que no hay incremento de inversiones, que no hay obras públicas por realizarse, que no hay adquisición de bienes de uso, etcétera, etcétera, de bienes de capital, entonces llego a la conclusión que lo único que hace el ministro es mentirnos. Lamentablemente se dio en la reunión y permanentemente utilizó una muletilla ante consulta de colegas que era, disculpen la ignorancia, lo reiteraba constantemente. Bueno, yo no le disculpo la ignorancia, la verdad que me parece que debemos exigir precisamente funcionarios idóneos y personas que estén preparadas para los cargos públicos. No puede tener ignorancia y la persona encargada del manejo de las finanzas en la provincia tiene que tener un conocimiento global de toda la estructura. Con respecto a algunas facultades que una vez más se insiste en delegar al Poder Ejecutivo, no es una cuestión de decir, bueno, tratemos de ser puros y conservemos un sistema. Hay que respetar el sistema republicano y me parece que si le sobran los números en este recinto, tiene la posibilidad de tener mayoría, quórum propio, no entiendo por qué seguir insistiendo y darle facultades discrecionales al Poder Ejecutivo. Esas facultades no están dadas solamente por tomar créditos, sino el hecho de modificar partidas según crea el Poder Ejecutivo y no se lo discute en este recinto. Sería bueno para la provincia que de una buena vez empecemos a cumplir lo que establece la Ley de Administración Financiera y dejemos de prorrogar la misma años tras años y podamos tener otro esquema de presupuesto. Creo que no hay que tenerle miedo al hecho de tener un presupuesto por programa, de poder saber exactamente cuál es la productividad del Estado y, en definitiva, propender a eso, a tener un presupuesto desarrollista, productivista. Eso es lo que deberíamos propender, porque eso hace al control de la gestión, no solamente hablando de la oposición o de cualquier ciudadano, sino de la misma gestión. Quienes gobiernan pueden saber exactamente cuál es la producción de cada una de las áreas del Poder Ejecutivo. Hay otras cuestiones que son más que sensibles. El hecho de no incorporar, por ejemplo, las comunas rurales
se está incumpliendo con un principio de universalidad del presupuesto, donde en el presupuesto deberían estar todos los movimientos de fondos públicos. Y técnicamente, le voy a decir, porque esto no es chicana ni es mala palabra, técnicamente todos aquellos fondos extrapresupuestarios se los conocen como cajas negras. Y eso es lo que ocurre en la provincia de Tucumán. Hace más de 20 años que seguimos sin incorporar los fondos de las comunas al presupuesto. Conocemos otros casos, como ser, por ejemplo, los adicionales de la policía, tampoco están en el presupuesto, cosa que no se debe concebir a esta altura del siglo que estamos viviendo. Bueno, por supuesto que hablar de la facultad de que la provincia, en un presupuesto en principio superavitario, pueda endeudarse más del 25% del monto total del presupuesto, llama poderosamente la atención. Si hasta acá, como bien lo resalta, no le hizo falta a la provincia recurrir a crédito, que mucho tuvo que ver eso, el hecho de que se haya incrementado sustancialmente el monto de coparticipación que recibe la provincia, el hecho de que pueda haberse realizado una refinanciación de la deuda con la Nación, que se hayan postergado los pagos, bueno, no entiendo por qué en este caso se insiste con darle facultades al Poder Ejecutivo y que la provincia pueda llegar a endeudarse en casi el 25% del presupuesto. Me parece que, lo dije la vez pasada y lo reitero ahora, si la provincia realmente necesita créditos para, entre otras cosas, porque uno de los ítems que prevé es el crédito de hasta 200 millones de dólares a través del Ministerio del Interior para obra, pero me parece fantástico. Si hay inversiones en la provincia, bienvenido sea, y les aseguro, les insisto, voy a apoyar ese tipo de medidas, pero no otorgarle esa facultad al Poder Ejecutivo y nosotros, el Poder Legislativo, quien debe velar en definitiva por estas cuestiones, nos enteremos simplemente por una comunicación del mismo. Obviamente que si vemos y analizamos y consideramos un presupuesto equilibrado, acá hay una de las cuestiones que lo vengo insistiendo año tras año cuando lo venimos tratando. No está una parte de la deuda que tiene la Dirección de Rentas con los contribuyentes de la provincia de Tucumán. En ningún lado del presupuesto está reflejado la deuda que tiene la Dirección de Rentas, que en definitiva no es la dirección, sino el superior gobierno de la provincia, con los contribuyentes, que está reflejada a través de los saldos a favor de los mismos que tienen con la repartición. En cálculos privados, porque no existen en eso certeza desde el punto de vista público, se calculan que es en el orden de los 5.000 millones de pesos. Entonces, este presupuesto, desde ya, no tiene un equilibrio como pretenden mostrar. Obviamente que en esto tenemos que ser serios y en particular a mí me tocó siempre, en los años de gestión, estar exactamente del otro lado, quien elaboraba los presupuestos y quien lo ponía en consideración de los cuerpos legislantes.